Bonjour, Blaireau Actonix. En esta tercera parte vamos a tratar de concluir de esta visita a cantera de huellas y a ver si podemos sacar una conclusión de estos 4 criterios que me hicieron volver a regresar. Ya comentamos los primeros 2. El primero sería bajo qué criterios definieron que eran huellas. Cuando lo volví a leer, esto me llamó mucho la atención. El segundo gran tema es la datación. Y hay 2 polémicas que les voy a ilustrar con varios artículos. El primero es si la datación que propone la... Y hay un artículo, me parece, de 2016, en que están calculando a través de encontrar algas y restos orgánicos de animales, cómo pudo haber sido el clima. También participa la gente, viene los principales de las huellas. Estamos Silvia González, de la Universidad de Liverpool, John Moore, Huddart y otros vienen, junto con algunos nuevos investigadores, en este caso para el clima. Y ya esta chica, que se los mostraré, digamos, ahorita en esta tercera parte de cómo está en la propuesta de las dataciones, van a ver que no checa. Incluso comete un error garrafal, porque vuelve a tomarlo de Hueyatlaco y obviamente toma ya como dato duro que el nivel de Jalnene es un como medidor de horizonte en el tiempo, y todo lo que está arriba pues es de menos de 1.300.000 y todo lo que está abajo es de más de 1.300.000, pero obviamente no va a checar con Hueyatlaco. Esto se los muestro en la siguiente parte. Bien, el tercer tema será entonces comparar estas 2 cronologías, a ver qué les parece a ustedes, porque la primera que avanza con más lógica es esta investigación de las huellas de la Universidad Inglesa, pero luego se ha modificado esto y lo último parece que retoma también la opinión de lo que se dice en Hueyatlaco y otras cosas. Está interesante. Bien, entonces, ¿qué hacemos con el tema de la cronología? Hay que decir que ambos grupos reconocen como un punto de horizonte lo que es la capa de Jalnene. ¿Qué quiere decir este punto de horizonte, de cronología? Ambos dicen, arriba de eso hay depósitos, digamos, nuevos. Estamos hablando siempre del lago prehistórico, del Pleistoceno, ¿no? Que van llegando algunas cosas. Vamos a ver algunos materiales que luego les mostraré en el campo. Son lo que llaman las gravas de Valsequillo. Ahí hay ciertos lodos, mucho de lo que vemos y ya platicamos realmente en Hueyatlaco. Y luego está lo que son los sedimentos del lago antes de que haga erupción el Toluquillo, siempre el lago prehistórico, ¿no? Entonces el Jalnene es esta división. El tema es si eso es 40.000 años o 1.300.000 años. Y vamos a ver que digamos, estas 2 cronologías, que ahorita se las presento en un diagrama. Una es inconsistente y tiene un hoyote de 1.000.000 de años, y la otra tiene cierta consistencia, al menos con todo lo que se ha medido. Esto sería lo primero. Bien, entonces si vemos la cronología que está propuesta o que se decía hasta antes de, digamos, la investigación que hacen la gente de la Universidad de Liverpool, John Moore, sobre todo a partir de estas huellas sobre la capa de Jalnene, que digamos va a ser un marcador de división importante, lo que está arriba y lo que está abajo, ¿no? Esto más o menos todo el mundo lo reconoce, pero vamos a ver qué se decía antes. Entonces, dentro de las cuestiones antiguas, decíamos, está esto de las gravas de Valsequillo, que se los voy a mostrar más adelante para que vean físicamente cómo es lo que se considera la parte más nueva. Y aquí se puede ubicar parte de lo que tenemos en la barranca de Cablapan y los diferentes hallazgos que se han hecho
digamos, desde los 60, ¿no? Por ejemplo, en la parte más alta es alrededor de 9000 años de antigüedad a través de moluscos. Ya aquí vemos los caracolitos es que les enseñé desde la primera parte de esta serie. Han usado la técnica de carbono 14 porque lo permite la fecha y todavía lo que encuentran no está completamente mineralizado. Se va descendiendo y encuentran de 22,000 años. Aquí también por otras técnicas, ¿no? Y va a haber también, desde luego, lascas, como ya les mostré, que asocian niveles de la barranca de Caulapan, medidos a través de moluscos en general, pero también con lascas o puntas, digamos estas que les mostré, asociadas en la misma profundidad, y por lo tanto podríamos decir que había seres humanos en ese momento. Esto, la parte superior del Jalnene, y en general hay que entender el lago que, digamos, hubo lo que se llaman aluviones, es decir, bajadas de lodo, de tierra, etcétera, cambios que se hacen. Desde luego, lo más importante de todo esto que estamos diciendo tiene que ver cuando se forma el lago prehistórico. Ese sería el tema más importante. Y luego cuando hace erupción subacuática el Toluquillo y se forma la capa de Jalnene, que es la que nos sirve para definir lo que es los límites superiores o sedimentos superiores del lago de los inferiores, la parte más vieja, ¿no? Entonces podemos ver que va desde 9000 hasta el orden de 30 y tantos mil, de acuerdo a estas primeras investigaciones. Les digo, hablamos de los 60, 70, 80, ¿no? Luego viene algunos otros análisis que se hacen también por este mismo equipo en zonas, por ejemplo, esta del río Atepetzingo, que llega por la Alceseca, digamos, hacia la parte del horno, ¿no? Y también van ubicando más o menos entre los 20,000 y los 35,000. Igual asociamos cuando podemos datar una zona, y luego si encontramos restos arqueológicos enterrados ahí, o paleontológicos, nos damos una idea. Los problemas empiezan después con el tema de Hueyatlaco, y no de los arqueólogos, que ellos siempre se quedan con este tema que tiene del orden de los 22,000 años, sino cuando llegan los geólogos y empiezan a decir que pues tienen ellos evidencia de 245,000 años, 370,000, pero fíjense la desviación que les decía yo, ¿no? Más o menos 200,000 años, o hasta esta otra de 600,000, ¿no? Igual en el tema del horno que habíamos comentado, ¿no? Entonces el tema de Hueyatlaco y el horno se asocia, digamos, por ciertos investigadores hasta de esta antigüedad. Luego hay que recordar que debajo del nivel del Jalnene, en la zona de Hueyatlaco, encuentran digamos, este análisis que se hace en el año 2000, y encuentran las diatomeas, y encuentran algunas extintas ya en la época del interglaciar de la época sangamoniana, que decimos que es hasta de 80,000 años hacia abajo. Entonces fíjense cómo ya no empieza a checar aquí esto, porque aquí estamos hablando, digamos, en esta cronología tendríamos que tener todo esto, luego está la ceniza de 1,300,000, pero ¿qué pasa abajo? Este es, digamos, el gran cuestionamiento. Y luego vamos a ver lo que hemos dicho, el tapón original, que son las lavas del Izcalo, y lo que fue la primera formación, o sea, seguramente el río Atoyac, que luego se convierte en balsa, pero era un canal normal de río. Cuando hace erupción el Izcalo, que no es una erupción, digamos, no es un cerro alto, luego espero poderlo visitar, ¿no? Genera una lava, digamos, parecida, me imagino, a la que se da no sé, en Hawái, que es más espesa, genera el tapón, y debe haber, desde luego, hay un choque con el río, pero bueno, pues gana la lava, se genera el tapón y se empieza a llenar el lago. Luego sería la erupción del Toluquillo, entre 40,000
o 1.300.000, esta versión se inclinaría más por el 1.300.000, y llega un momento en que el propio río vuelve a desgastar el tapón de lava y vuelve a ser río hasta 1940, 44, 46, cuando se hace la nueva presa, ¿no? Y es como ya lo conocemos. Entonces, hay una datación que es complicada porque, digamos, en terrenos de la parte superior, pues encontramos estas dataciones, ¿no? La gente que hizo esto y hasta recientemente dice, claro que está bien, porque el nivel de Jalnene es de 1.300.000 años. Bueno, esta es la primera parte. Vamos a ver entonces la otra cronología propuesta sobre el mismo esquema, que es la que hace Silvia González y la gente de la Universidad de Liverpool, John Moore. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Bueno, tenemos una consistencia, aquí ya son las mediciones de ellos, en que la zona de Caulapan, dependiendo del nivel en que estemos trabajando, encontramos material orgánico que nos permite datar de alguna manera por carbono 14 u otras estrategias desde los 20.000 hasta cerca de los 40.000 en la parte de abajo. Entonces fíjense que hay como consistencia. Luego, de acuerdo a su datación, la cantera del Toluquillo, donde están las huellas, estiman del orden de los 40.000 años. Entonces aquí vemos que trae una buena secuencia. Diríamos, abajo del nivel de Jalnene es donde se encuentra en la zona de Tetela, en la zona de Hueyatlaco, pero debajo de esto, recuerden, si quieren pueden ver ese video, que ahí hay, aparte que hay mezcla de material, encuentran estos restos de diatomeas de 80.000 a 200.000 años. Entonces sigue bajando. ¿De acuerdo? Porque si no, aquí tendríamos, en la otra medición hemos encontrado más o menos buena evidencia y consistente, no mezclada, hasta del orden de los 30.000 años, y luego hay un brincote en la graduación anterior, los que insisten que el Jalnene tiene 1.300.000 años, y hay un brincote de 1.100.000, porque no se encuentra otra cosa. Y si nos vamos a esta zona de San Francisco Totimihuacán, que les mostré en el video anterior, se ve los sedimentos superiores arriba de la capa de Jalnene y luego continuidad, ¿no? No hay, y digamos, aquí la podemos ver, ¿no? En esta calendarización la podemos ver, ¿no? Y no hay ese gap, esa discontinuidad de 1.000.000 de años que no se encuentra entonces en ningún lado. Por eso yo pienso que esto es mucho más lógico, pero sobre todo vamos a ver los que han insistido en que el Jalnene tiene 1.300.000 años y vean nada más la contradicción que hacen en un paper. Me llama la atención que así lo hayan permitido publicar. Este es el artículo del 2016 que participan junto con Silvia González y David Hudar, que son investigadores desde el principio de las huellas, pero vienen un par de investigadoras, Sara Metcalf y Melanie Leng, y ellas son especialistas en lo que es, digamos, los ambientes climáticos, cómo era la temperatura, la vegetación, etcétera, paleolíticos. Ya se quedaron con la idea anterior que lo que es el Jalnene tiene 1.300.000 y ya lo dan por hecho, pero vean cómo es inconsistente. Aquí tenemos dataciones que van en la barranca de Caulapan y algunas otras asociadas desde los 9.000 años, que ya hemos dicho, 20, 26, 30, ¿no? El uranio midiendo huellas, algunas otras cosas, varía un poquito, pero digamos, vamos desde los 9.000 y vamos bajando hasta los 35.
Aquí hay algo rarísimo porque no checa con nada, pero eso no es lo peor. Entonces fíjense el brinco de 35 a 1.300.000, no hay nada en medio, ¿no? Esto es lo que es sumamente, digamos, inconsistente. Pero no solo eso, quieren, digamos, como decir que la datación de los geólogos de Hueyatlaco es correcto. Y vean dónde ponen los datos de Hueyatlaco, debajo de 1.300.000. No sé si alguien me puede explicar esto. Aquí es como no entiendo cómo permitió una publicación de este tipo. La verdad, totalmente inconsistente e ilógico, salvo su mejor opinión. Entonces, para mí, la única cronología que explica una cierta lógica y no tiene esas inconsistencias ni esos huecos que no se encuentra nada en medio, y estamos hablando nada más de que tenemos perdidos 1.000.000, mínimo 1.100.000 años, mínimo, ¿no? No se explica con esta medición de que el Jalnene tenga esto, ¿no? Cuando tenemos una explicación bastante más lógica, medida por dos criterios de los 40.000 años, y esto le da consistencia, a mí me pareciera, al tema de las huellas. Hay un gran tema, ¿no? ¿Y cuál ha sido en el fondo en los últimos artículos lo que se manifiesta? No existen las huellas por los 40.000 años, es imposible, y entonces los clovis es lo que sigue imperando. Y a mí esto me deja una mala sensación realmente de lo mismo que pasó cuando hay que hacer una ruptura de paradigmas y que lleva tiempo, ¿no? El universo era eterno hasta que viene la teoría de Einstein y hay pruebas que lo confirman. Aún así se resiste muchísimo. Luego los científicos que trabajan el tema del Big Bang, Georges Lemaitre, por cierto, un sacerdote jesuita astrónomo, pero dedicado a la ciencia, que es el primero que habla del concepto de que hay un origen, se burlan de él y dicen, sí, por ahí anda un padrecito diciendo que hubo una gran explosión, el Big Bang. Ahora se acepta este concepto, ¿no? Ya no es despectivo, pero inicia despectivo. Igual pasan 20 o 30 años para que se acepte este cambio, ¿no? Y esto, pues, para mí demerita, ¿no? Porque el tema ya es los clovis, ¿no? Esto que es como el dominio de la ciencia. Por eso es un poco escandaloso el tema de la paleontología en Valsequillo. Bueno, vamos ahora a ver la última parte, si son huellas humanas ou pas en francés. Y como cuarto y último es si son huellas o no, porque hay un estudio que se hace también con participación con estas personas que definieron primero el tema de huellas por otras universidades y ponen algunos nuevos criterios que van más allá de estos 6 que ya les comenté. Y les voy a presentar casos de otros lugares. Y van a ver que pues no aplicaría el criterio de esta última investigadora que les voy a presentar. En esas otras huellas pues se parecen más a las de acá. En el año 2010, una investigadora que se ha especializado, por lo que he podido leer, en el tema de identificación de huellas, que realmente hay pocas en el mundo, pero se han ido descubriendo más, que se llama Sarita Enimors, de la Universidad de Rutgers, la Universidad Estatal de Nueva Jersey. Se une a hacer una propuesta de cómo mejor calificar si son huellas humanas o no. Los criterios, los 6 criterios que les di antes, ella quiere hacer una propuesta en función de un análisis estadístico. Va a agregar algunas cosas. Por ejemplo, ella dice que se tiene que ver la trazabilidad, es decir, una ruta clara de pie izquierdo, pie derecho. Van a ver por qué esto no puede aplicar en todos lados. Ella dice que en el caso de las huellas en el Jalnene,
de la zona de Valsequillo no plantean esto en forma conjunta. Podríamos decir, bueno, ¿y las de los animales? Entonces dice, es que como que hay poquitas huellas de animales, ¿no? Si fuera una playa debería haber de muchas más especies. Y luego ella hace una reducción de todas las posibles muestras que hay aquí en esta cantera para hacer su planteamiento, que es muy válido. De hecho, publica junto con Silvia González y déjenme ver, sí, David Huddart y Matthew Bennett, que son de la Universidad de Liverpool, John Moore, los originales, ¿no? Esto habla también de la calidad de estos investigadores que, digamos, no están segregando opiniones de gente que tenga otra mirada que en ciencia debería de respetarse. Y la evidencia es la que debe de hablar y los argumentos de prueba de las hipótesis. Entonces ella va a proponer, como les voy a mostrar más adelante, una serie de mediciones, por ejemplo, si se nota o no esta posición más fuerte de talón y de la bola, a qué distancia está, y la relación con el ancho, y compara con algunas otras muestras. Y su conclusión, como van a ver, dice, pues no, aquí como que no están bien las huellas, y aparte las que pudieran ser mejores, aunque descarta muchísimas, les doy bien el dato en un momento que les muestre yo su análisis. Dice, según ella son marcas de herramientas que se usaron para la extracción de la piedra, o sea, modernas, por lo tanto no son. Porque su conclusión es, de acuerdo a mi forma de medir, no lo serían. Y las que pudieran parecer más, yo identifico que hay marcas de pico. Yo no sé si ella viene a hacer una medición propia o trabaja con el levantamiento que hicieron los primeros investigadores a través de esta técnica, les voy a mostrar ahí, que usan un escáner para tratar de crear unas curvas de nivel de cada huella y en función de eso verlo. En otros lados, como vamos a ver, ya han preservado los sitios, sobre todo vamos a ver unos que están en la zona de África. De verdad, o sea, la gente con interés sacaron huellas, las reprodujeron en un molde, las han llevado a museos y luego cubrieron la zona, la protegieron para que pues queden conforme vaya avanzando la ciencia y haya mejores métodos de medición o de análisis, pues no se perdiera, ¿no? Aquí no hemos tenido esto. Como ustedes ven, ya se está destruyendo, ya toda la zona ya está destruida, ¿no? Y pasará un poquito por el tipo de material que tenemos. Bien, entonces les voy a mostrar este análisis que hace ella, su conclusión es no, y ya, se acabó. Y les voy a mostrar otras muchas que hay. Sobre todo hay un estudio, bueno, les voy a mostrar de las muy antiguas, ¿no? Que están... el sustrato donde se encuentran tiene que ver con qué tipo de material es, la cantidad de humedad o qué tan saturadas están de agua y qué pasa después, ¿no? Les voy a mostrar también sitios, tal vez empezamos por, digamos, vamos a ir de los más tempranos a los más tardíos. A ver, hay unas huellas que encuentran en África, en Namibia, me parece, de niños, son las más jóvenes, vamos a decir, tienen 1500 años, están en una superficie buenísima, ya les voy a ir nombrando cómo el material tiene mucho que ver en la calidad de la huella y también qué tan antiguas son. Luego de ahí nos pasamos seguramente a Nicaragua, donde hay unas huellas igual, con una extracción de ceniza muy parecida a lo que hubiera sido la cantera de Jalnene y las encuentran en una capa inferior. Se ven súper bien, el material estaba muy fino y queda una huella muy bien registrada, no son muy viejitas. De ahí yo creo que nos pasamos a México, a una zona en la que encuentran pocas huellas, en Travertino. Estas creo que andan por los 13 o por ahí, a lo mejor un poquito menos. Quiero que veamos después unas que encuentran en... ¿Dónde será bueno movernos? Tal vez en el sur de Chile, por Patagonia. Saludos a mis amigos chilenos, gran cariño por su país, les aprecio mucho, buenos amigos, en donde encuentran en una cueva una sola huella. Desde luego hay restos de madera,
muchas evidencias que hay presencia humana. Esta ya va por los 13.000 años. Y vamos a ver las más antiguas, las de, se supone que es huellas de Australopithecus afarensis en África. Las, digamos, muy famosas se conservan muy bien, cubiertas por dunas, en las dos expediciones. La primera, que es de 1970 u 80, no me acuerdo, y una muy reciente de una expedición italiana, japonesa me parece. Y ustedes van a ver su opinión, pero si aplicáramos en este caso el criterio de esta paleontóloga, especialista en huellas, pues no pudiera aplicar a todas. Concretamente la de Chile, que es una única huella, sería bien difícil verlo. Y bueno, ya se los voy a presentar y ustedes pues tomarán opinión. ¿Qué es lo que propone entonces la investigadora Morse? A ver, pone una huella moderna y dice, a ver, vamos a medir no solo el largo, dónde están los puntos de presión y cuál es el ancho del arco. Fíjense que esta es una huella súper idealizada. Luego toma su muestra de 20 personas actuales, descalzas, ¿no? Y donde a veces el talón marca, a veces la bola, diferentes largos y diferentes anchos. Otra vez aquí el sustrato va a ser fundamental. Toma el ejemplo de algunas muestras de Homo sapiens. Vamos a ver estas de la de Acahualinca, ¿no? También la de Cuatro Ciénegas, la vamos a ver. Y empiecen a ver ya la dispersión, por ejemplo, este ancho, ¿no? También cómo se acorta la distancia y dónde hay o no puntos de presión. No siempre lo hay, lo van a ver. Luego estas que son del... en la Etoli, que son muy importantes. Aquí van a ver que hay algunas huellas que ni siquiera son humanas. Pero bueno, vean ya el ancho, como encuentran. No en todas tienen puntos de presión. Si ven, ya hay muy poquitos, ¿no? Casi el talón, y otra vez el sustrato va a ser fundamental. Y luego el análisis que ella hace. Solo 23, no es ni la mitad. Yo creo que es, bueno, no sé si es apenas un tercio. Porque obviamente ella para todo lo que quiere medir necesita huellas completas. Entonces los puntos de presión no se ubican tan claro. El largo claramente cae bien y el tema del ancho va a variar. Para mí es un tema realmente del substrato en el que se está trabajando y no de otra cosa. Pero eso es solo mi opinión. Y entonces trabaja con este tipo de molde, vamos a decir, que se hace a través de un escáner. Y bueno, pone una huella actual en arena fina. Luego dice si el material es más gravoso, pues se marca diferente. Esta luego les digo dónde es, porque no tiene nada que ver acá. Y luego pues pone estos ejemplos ella de lo que considera que son las huellas representativas. Esta es una de las que les he mostrado, pero vamos a ver que hay otras, ¿no? Y dice, son marcas de pico. La verdad yo las he observado ahí en sitio y pues no tengo esa opinión, pero bueno, esta luego se las voy a mostrar porque esta es de un animal, pero se las muestro después. Y esta que es la de la bola con los deditos, y no sé si fue la que yo encontré, pues considera que pues esta no, es una coincidencia y considera que aquí son las marcas de pico. En fin, bueno, y luego dice, pues no hay un trazado claro de esto. Una duda que tengo es por qué si fueran hechas por pico encontramos rutas que o todas que son grandes y tamaño humano o son chicas y parece que es, como les voy a mostrar en este momento, claramente se ve que es de un animal que tiene una pezuña, se nota claramente dividida. Y no analizan nada de lo de los animales, entonces me cuesta mucho trabajo. Vean, estas son en Namibia, por el mismo equipo que hace aquí las huellas de las canteras de Jalnene, es del 2014. Estas tienen solo 1500 años. Están en un material que fue muy fino y luego vamos a decir, se endurece bastante bien por efecto de la sal. Está muy cerquita del mar. Y bueno, pueden ver aquí la traza y se va a ver súper, súper bien. Entonces vean
Este es un descubrimiento más nuevo, hay otro que tiene una mayor antigüedad, está como, me parece, a unos 150 metros, ahorita vemos. En esa zona hay varios descubrimientos, digo, no son tan viejos, pero a ver, vean esto por favor con el criterio que decía respetuosamente la otra investigadora. Entonces, a ver, esta digamos se acercaría más al criterio, sí cumpliría el que se llegan a ver las trazas, pero pues no todas están completas. Ciertamente se ven muy bien, pero les pido por favor que tomemos en cuenta luego el tipo de material. Esto digamos se ha petrificado de una muy buena manera y es mucho menos vieja, ¿no? Aquí podríamos ver si el criterio que propone es bueno. Por ejemplo, aquí estas las descartaríamos y yo creo que ninguno de nosotros dudaríamos que este es la bola del pie y los dedos de un pie humano por cómo está el pulgar, igual que esta, ¿no? Aquí vemos una de niño. Entonces igual aquí esto, por ejemplo, no se pudiera calcular, que es parte de lo que pues, su método carece. Ahora vean esto. Bueno, en fin, estas son las más nuevas que les presento. Vamos a ver ahora unas que se descubren en Nicaragua, Acahualica se llama. Vean un poquito la zona, ¿no? Se repite el tema de volcán, lago. Esta se habla de posiblemente un problema de esta caldera de Masaya que entra en erupción y la gente corre, ¿no? Había caído ceniza, ahorita la van a ver, se parece mucho, también es una ceniza volcánica basáltica, es la que más se parecería. Y bueno, van a ver ustedes cómo están muy bien conservadas, pero igual se tuvieron que quitar muchas capas cuando se descubre. Entonces vean ustedes cómo está, la superficie es muy buena, igual aquí ya se nota el deterioro, de hecho se está cayendo en varios lados, pero fue lo mismo, era una cantera, estaban excavando, de hecho está en la ciudad de Managua, en la capital, y bueno, pues la han protegido, hay dos zonas, pero vean ustedes cómo está, y otra vez depende qué tan grano es el fino y la cantidad de humedad. Aquí pues vemos un trazado muy bueno, y bueno, podemos ver las marcas. Si vemos estas, pues sería más difícil el criterio, ¿no? Las trazas son muy buenas y pues ya nos da una idea que se puede medir hasta calcular a veces el alto de la persona, peso, etcétera, ¿no? Entonces, aquí otra vez la calidad es que se tiene que rascar y se llega a una superficie. Vean también estas fracturas, como vemos en el caso de un material que se secó y luego quedó así, luego se puede cubrir o no, pero bueno, pues estas muy bien la marca de la traza, yo no sé si estas pasarían el tema tal cual del ancho, ¿no? Entonces estas se han calculado entre 2000 y 5000 años, 3000 es como la media, hay quien dice hasta 6000, pero bueno, pues este es lo que yo encuentro en este artículo. Acahualica en Nicaragua, 3000 años, el doble de las otras. Muy bien conservadas, pero hay que decir que es muy fino el material y está muy humectado. Luego esto lo vamos a ver con las pruebas que hacen en Chile. Estas son las huellas que encuentran en Cuatro Ciénegas, en Coahuila. Eh, Hay dos artículos, unos dicen que está en travertino, que es lo que yo creo que es más bien un tipo de calcárea ya muy duro, y otras dicen tuff, o sea, ceniza, ¿no? Este, Encontraron ya otro lugar donde no encuentran trazas, o sea, por ejemplo, no se da lo de la continuidad. De hecho, estas durante mucho tiempo no saben de qué zona es porque las cortaron, las quitaron del lugar y las llevaron a un museo. Pero bueno, pues podemos ver cómo están, ¿no? Y aquí pues podríamos decir esto, por ejemplo, ya si me pongo exquisito, pues como que está rara esta parte del pie aquí, ¿no? Con esta zona, obviamente aquí está roto, no sé si lo de extraerla se perdió, no está tan claro el borde, igual aquí vemos esta deformación, imagínense este ancho, cómo calificaría pues con las pruebas que propone, ¿no? Estas tienen en la zona, está datada de 7000 a 10000 años. Esta es una huella que encuentran en Pilauco, en Chile,
cerca de otra zona de hallazgo también importante que es Monteverde. Monteverde está todo en la zona de Patagonia, en la región de Osorno, al sur de Chile. Eh, y está estimado el sitio, encuentran madera, huesos de animales y esta huella, entre 12.000 y 14.000 años. Es una única huella. Este artículo es reciente, es del 2019. Incluso este artículo tiene la valentía de volver a hacer referencia a las huellas de Valsequillo, aunque dice que son polémicas, pero vean ustedes digamos, esta forma curva que la encontramos también en Valsequillo. No hay una depresión clara y esto ahorita les voy a mostrar otro análisis que hacen que es excelente, ojalá y bueno, sería bueno que digamos esto se lea y se entienda porque depende muchísimo del material, del sustrato en el que se va a hacer, pero como vamos a ver adelante, en las pruebas que ellos hacen en función del contenido de agua, ¿no? Y incluso explican por qué hay esta bolita aquí. Cuando si está muy acuoso, ahorita vamos a ver, ¿no? Muy saturado de agua, vamos a ver lo que sucede. Entonces vean ustedes estas pruebas que hacen en función de el sustrato y de qué tanta cantidad de agua tiene, ¿no? Aquí es un sustrato muy fino, es arena, y vean cómo se muestra, ¿no? Y se pueden identificar o no. Dependiendo, nada más aquí hay una diferencia y vean cómo ya empezamos a perder la forma, el arco se ve diferente, etc. Luego, cuando está húmedo, puede tener mejor marca de talón y de la bola del pie, pero igual otra vez va a depender un poco del tipo de sustrato. Y esta es la que yo les quería mostrar. Cuando está totalmente saturado, vean cómo puede notablemente perderse la forma de digamos, de la huella. Su profundidad va a variar y ya va a ser difícil pues poder identificar ciertos rangos que pues con todo su derecho, pero a lo mejor es un criterio, diría yo, muy exquisito el que propone la paleontóloga Morse para poder decir si son o no. Bueno, esto entonces en Piloacpo, una única huella en Chile de 12.000 a 14.000 años dentro de una cueva. Veamos ahora una de las muy famosas por la antigüedad. Las huellas son en la Etoli, en Tanzania. Son 3.5 millones de años de Australopithecus afarensis. Y bueno, vean este detalle. Este otro es de Trachilos en el Sahara, no está tan marcado, de 5.7 millones de años. Aquí no es nada claro, es más, vean la huella, ¿no? Estas se han conservado en forma interesante por la cobertura de las dunas. Esta es increíble, de Pech-Merle en Francia. Y esta otra de Happisburgh en Norfolk, Inglaterra, unos 780.000 años. Y ustedes díganme, la verdad, si me pueden identificar así sin temor a equivocarse, de dónde son estas. Vienen de lugares muy reconocidos y están mezcladas con las que yo les he comentado que existen y que he visto en Valsequillo, en esta cantera de Chalnene. En serio, de verdad, los reto. A ver, díganme cuál y diferenciéndolas. Bueno, siempre ustedes podrán tener la mejor opinión. A mí verdaderamente me ha desconcertado. Y sobre todo el tema que les voy a presentar ahora, que es este criterio de si por un lado se dice que pueden ser causadas por trabajo humano de extracción
¿Qué pasaría si encontramos, como lo afirman en el primer artículo, en otra zona que no ha sido sujeta de excavación para extracción del jalnene, también estas huellas? Hice un recorrido sobre la barranca de la mina del Francés, más o menos de 2 kilómetros, recorriendo todas las zonas donde yo sé que está más expuesto el jalnene. No son los únicos, pero bueno, pues así lo hicimos. Les mostraré algunos lados y finalmente lo que voy a encontrar. Estoy volviendo a recorrer los campos de jalnene del otro lado de donde están las huellas que visitamos, para ver si encuentro algo en una zona que no tenga, digamos, no haya tenido actividad humana de excavación, como sabemos que es en la zona de las huellas. Entonces, pues he encontrado algo chistoso, aparentemente en lugares no tocados, ¿no? Lo voy a seguir marcando, te los voy a ir mostrando para poder validar esta aseveración que hace este grupo de investigadores de la Universidad de Liverpool, John Moore, que también de esta zona ven, aunque no estudian las huellas. Vean esta zona que les muestro aquí, porque digamos esta es una fractura hídrica, que quiere decir que si la vemos hacia allá y está casi en línea recta y sigue por acá, y aquí vemos está relleno y hay un depósito, esta parte claramente, entonces significa que se depositó de algo y luego hay cieno que se abre ahí, se llaman hidrofracturas. Y se va también para este lado. En muchas hidrofracturas. Acá hay una. Allá hay otra y se siguen. La que les había mostrado de este lado. Y podemos ver cómo vienen. En la huella de canteras, precisamente en el nivel donde están las hidrofracturas, es donde encontramos las huellas. Igual que en este lugar. Estaría entonces en el nivel donde aparecen las huellas en la cantera. ¿Qué opinan de esta? Y la encuentro donde vamos a ver que existen las hidrofracturas. Ahorita lo van a ver aquí adelante. No hay en todos lados. Y van a ver que se nota también cómo está fracturado el piso. Esto quiere decir cuando cayó el jalnene, se está humectado, se pueden poner huellas. ¿Qué opinan ustedes? Porque no en todos lados hay. Y vean las fracturas. Vamos a ver aquí. Cuando se seca, se produce esto. Estoy bajando. Porque hacia allá sigue el campo. Ay. Vamos a revisar este. Otra de las zonas descubiertas. Estoy en una zona de piedra dura. Esto es lo que se llaman las gravas de Valsequillo. No son tan viejas. Digamos, no es el contenido, es un poco gris rosa, pero diferente del que es de piedra bola, muy fuerte. Pero pues aquí empiezan y se van abriendo y abriendo y abriendo y abriendo y abriendo hacia allá abajo. Por las pruebas que se hacen en la barranca de Cablapan, que es de estas gravas de Valsequillo, sabemos que la antigüedad de estas es entre 9,000 y casi 40,000 años. Y aquí vemos, en esta toma que les voy a acercar, dónde está el nivel de jalnene. Entonces, si el jalnene es de 40,000 años, pues se acerca a los 35,000, 38,000, ¿no? Y está muy deteriorada la zona, como podemos ver, y se va abriendo la grieta con agua.
Pero explíquenme cómo carambas eso pudiera tener 1.300.000 años y está encima de este material. Por favor. Curiosidad como para no ver qué había. Pero pueden ver más o menos ahí el grueso. De unos 50 centímetros aquí la capa de jalnén. Y bueno, pues la cuevita aquí, pequeña. Bien, ¿qué podemos concluir después de todo esto? Yo les transmito mis conclusiones. Los análisis de tiempo, porque uno de los criterios es, como esto tiene 1.300.000 años, no puede ser. ¿Y qué pasa si pedimos que se resuelva el tema y dónde está ese gap de 1.100.000 años? Esto tomando en cuenta lo que sí se ha encontrado de las diatomeas, digamos del 80.000 hacia abajo, ¿no? Entonces tendríamos una secuencia lógica. ¿Dónde está ese gap de 1.100.000 años? Yo no sé por qué lo abandonaron los investigadores especiales. Nadie lo ha contestado. Esta discontinuidad o inconformidad se podrá encontrar después, pero hoy no hay explicación. Entonces no podemos descartar el tema tampoco de los 40.000 años. Y si fuera de 40.000 años, entonces es factible. El otro argumento, por lo que se supone que no serían huellas humanas, ya pudiéramos reconocer los 40.000 años, es porque dicen que son solo resultado de la acción del proceso de extracción del material del jalnene para esta aplicación en la construcción, en decoración de paredes, ¿no? Como un material decorativo, digamos, sobre las paredes. Y aquí se puso de moda, pues, y se ve bonito, la verdad. Bueno, entonces no son huellas humanas, este es el resultado. Pero entonces, ¿cómo explicamos que este fenómeno lo pude encontrar también donde no hay procesos de extracción, en las superficies de jalnene que se encuentran del lado de la barranca del Francés? Y solo en esa zona, y solamente lo que yo pude ver fue en este mismo nivel donde hay cieno y se nota, se ve blanco y se ven las hidrofracturas. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, lo dejamos ahí, disfrutemos el objeto de esto, la riqueza paleontológica que tenemos en esta zona de la región de Valsequillo. He visto varias tesis de antropólogos aquí de la Benemérita, Universidad Autónoma de Puebla, también del INA, que piden que se cuide y se preserve la zona. Tenemos la barranca de Caulapan, invadida por gentes que, digamos, socialmente esa es su técnica, invadir terrenos, y debería estar preservado. La cueva de Tezcal, ¿no?, que la usan los escaladores, está en una zona de propiedad privada, vamos a decirlo. Creo que se podía hacer algo mejor. No sé, la del Tepeyolo totalmente abandonada. Esto da un poquito de tristeza, pero lo más grave es que solo por esta discusión creo que se debía de preservar y dejar para la posteridad y posiblemente mejores análisis con mejores herramientas. Yo me despido de ustedes y muchas gracias por ver y escuchar esto. Me motiva. Muchas gracias. Blejo Actonix. A bientôt. Hasta luego.